Deja las llaves y larga, exigió mi padre en la cena del domingo. Esta casa ahora es de la familia. Mi madre asintió. Dejé las llaves sobre la mesa y me fui en silencio. A la mañana siguiente, cuando la compañía hipotecaria los llamó por la transferencia de 780,000 pesos. Me quedé mirando la mesa elegantemente puesta, viendo cómo salía vapor del asado dominical, perfectamente preparado. El familiar aroma a romero y a tilo inundaba el comedor familiar, pero esa noche algo se sentía diferente, más denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Emily me pasó las patatas, dijo mi padre, sin mirarme. Su voz tenía ese tono severo con el que me había familiarizado en los últimos meses. Ese que sugería que apenas merecía ser reconocido. Tenía 32 años, era soltero y, según mi familia, la decepción de nuestro prestigioso linaje Williams. Lo que no sabían era que había pasado los últimos 6 años construyendo en silencio algo que ni siquiera podían entender. ¿Has oído hablar de Marcus? Preguntó mi madre con sus manos perfectamente cuidadas, señalando a mi hermano menor. Acababa de ser nombrado socio junior de su bufete, el más joven en la historia de la empresa. Marcus sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. A sus 29 años, siempre había sido el niño mimado. El que siguió el camino esperado, la facultad de Derecho, un bufete prestigioso, la membresía en un club de campo, todo lo que nuestros padres habían planeado. ¡Qué maravilla!, dije en voz baja, dándole un mordisco a mi roast beef. Podía sentir sus miradas sobre mí, esperando señales de celos o resentimiento. No les di ninguna de las dos. Hablando de éxito, mi padre empezó, dejando el tenedor con deliberada lentitud. Necesitamos hablar sobre la situación de la casa. Se me encogió el estómago. Había estado esperando este momento. Hace 6 años, cuando dejé mi trabajo corporativo para fundar mi propia empresa de inversión inmobiliaria, me dejaron. Me reí, lo llamé una etapa, dije que volvería arrastrándome cuando la realidad me golpeara. En cambio, trabajé en silencio, construyendo una cartera que ahora incluía 12 propiedades en 3 estados. Pero ellos no lo sabían. Pensaban que apenas sobrevivía, viviendo en la vieja casa familiar gracias a su generosidad. La misma casa que mi abuela me había dejado en su testamento, para gran disgusto de todos. Emily, continuó mi padre, con la voz cada vez más dura. Tu madre y yo hemos decidido que es hora de un cambio. Marcus necesita un hogar familiar de verdad ahora que se ha convertido en socio. Un lugar donde formar su propia familia. Di otro pequeño mordisco, masticando lentamente. Ya veo. No te hagas la tonta, interrumpió Marcus. Llevas años viviendo ahí sin pagar alquiler. Ya es hora de que alguien responsable tome el mando. Alguien con una carrera de verdad. Mi madre asintió. Ya hablamos con el abogado de la familia. De todas formas, la casa debería haber sido de tu padre. Tu abuela no tenía la mente clara cuando hizo ese testamento. El insulto a la memoria de mi abuela dolió más que su desdén por mí. Ella había sido la única que me veía con claridad, que entendía por qué pasaba los fines de semana estudiando el mercado inmobiliario en lugar de asistir a actos sociales. Así que, dijo mi padre, metiendo la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacando un documento. Necesitamos que firmes esto. Transfiere la propiedad de vuelta al fideicomiso familiar, donde corresponde. Miré el papel, pero no lo tomé. Y si no, Marcus rió con fuerza. Vamos, Em. Apenas puedes permitirte la comida. ¿Cuánto tiempo crees que podrás pagar los impuestos de la propiedad? ¿El mantenimiento? ¿La hipoteca? Si se hubieran molestado en comprobarlo, habrían sabido que yo pagué la hipoteca hace 3 años. Pero nunca lo comprobaron. Nunca preguntaron. Nunca vieron más allá de sus propias suposiciones. Estamos siendo generosos, añadió mi madre. Te daremos 3 meses para encontrar un nuevo hogar. Quizás ese pequeño complejo de apartamentos en la zona este. Donde vive tu señora de la limpieza. El desprecio en su voz hizo que mi cucharilla se pegara a la porcelana al dejarla. Nunca les había gustado María, quien no solo había limpiado nuestra casa familiar durante 20 años, sino que se había convertido en mi primera socia, ayudándome a identificar propiedades infravaloradas en barrios con mucho futuro. La casa es mía. Dije en voz baja, legal y moralmente, el rostro de mi padre se ensombreció. Entonces no nos dejas otra opción. Se puso de pie, su imponente figura proyectando una sombra sobre la mesa. Deja las llaves y vete. Esta casa ahora es de la familia. Nos encargaremos de esto con nuestros abogados. Los miré uno por uno. Mi padre, rígido por su autoridad, había asumido que era absoluto. Mi madre, Lit, fruncía el ceño en señal de desaprobación. Se perfeccionó con los años.
Marcus, prácticamente radiante de victoria anticipada. Lenta y deliberadamente, metí la mano en mi bolso y saqué las llaves de casa. Las mismas llaves que mi abuela me había dado en su lecho de muerte, junto con un consejo susurrado. A veces el silencio es la mejor estrategia. Las dejé sobre la mesa con un suave tintineo. Gracias por la cena, dije, poniéndome de pie. Y por hacer esto más fácil de lo que esperaba. ¿Más fácil? Se burló Marcus. Te van a echar. Sonreí levemente. Ya veremos. Mientras me dirigía a la puerta, mi padre me gritó, no te molestes en intentar luchar contra esto, Emily. No puedes pagar los honorarios legales, y ningún banco te ayudará. Me detuve en el umbral, pensando en los documentos que me esperaban en mi oficina. En el plan cuidadosamente orquestado que puse en marcha en cuanto oí rumores de su plan hacía 3 meses. Buenas noches. Dije en voz baja y cerré la puerta. En el coche, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a mi abogado. Ya es hora. Ejecútalo mañana por la mañana. Luego conduje a casa. Mi casa. Y me preparé para lo que sucedería cuando la compañía hipotecaria los llamara a las 9 en punto con noticias que destrozarían la realidad que habían construido con tanto esmero. Porque mientras ellos habían estado ocupados subestimándome, yo había estado ocupado construyendo un imperio. Y mañana, descubrirían exactamente en qué se había convertido la decepción de su hija. A la mañana siguiente, sentada en mi despacho, observaba cómo la luz del sol otoñal se filtraba por las altas ventanas. El antiguo reloj de pie, otro regalo de mi abuela, marcaba las 8:57. En exactamente 3 minutos, mi familia recibiría una llamada que lo cambiaría todo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de María. Acababan de llegar a la entrada. Tu padre, tu madre y Marcus. Parecen enfadados. Sonreí, recordando la conversación que tuve con Highland Mortgage Corporation la semana pasada. El momento no pudo haber sido más oportuno. Exactamente a las 9 de la mañana oí sonar el timbre. Luego, unos golpes fuertes. Emily. La voz de mi padre resonó por la puerta. Abre inmediatamente. Presioné el intercomunicador. Estoy en una reunión. Por favor, espere en la sala. María te dejará entrar. Casi podía oír el desdén de mi madre al ser recibida por la criada, pero no tenían otra opción. Mientras se acomodaban en la sala, mi teléfono sonó con una llamada entrante. Robert Chen, vicepresidente senior de Highland Mortgage. Todo marcha según lo previsto, dijo. Acabo de hablar con tu padre. No le agradó saber del traslado. Supongo que no. Respondí con calma. Gracias, Robert. Abrí mi portátil y revisé el panel de mi portafolio por última vez. Todo estaba en orden. 6 años de cuidadosa planificación, de silenciosas adquisiciones de paciencia estratégica, todo condujo a este momento. La puerta del salón se abrió de golpe. Mi padre entró furioso, con el rostro enrojecido, agitando su teléfono. ¿Qué significa esto? ¿La compañía hipotecaria dice que transfirió el préstamo a su corporación? Que no solo comprará esta casa, sino la mitad de las propiedades en el distrito de Heights. Detrás de él, mi madre aferraba su bolso de diseñador como un escudo. Marcus parecía menos elegante ahora. Su abogado por fin empezaba a comprender la situación. Giré mi portátil y les mostré el panel de la cartera. ¿Quieren sentarse?, preguntó. Esto podría llevar un tiempo explicarlo. ¿Explicar qué? Espetó Marcus. ¿Cómo nos han estado engañando? No, dije en voz baja. ¿Cómo se han estado engañando a sí mismos? Saqué el primer documento, la de original de nuestra casa familiar. Cuando mi abuela me dejó esta casa, todos asumieron que no podría con ella. Que fracasaría. Lo que no sabías era que también me dejó sus directrices de inversión inmobiliaria, sus estrategias, su visión. Mi madre se hundió en un sillón de cuero, perdiendo la compostura. Pero has estado pasando apuros, trabajando desde casa, sin oficina, sin empleados. Pasé a la siguiente pantalla, una vista satelital del distrito Heights, con propiedades resaltadas en azul. Esas no son señales de lucha, madre. Son señales de estrategia. Todas las propiedades en azul pertenecen a Williams Capital Investment Group, mi empresa. Imposible, susurró mi padre. Son casi 40 propiedades. 47, corregí. Incluyendo el edificio donde el bufete de abogados de Marcus alquila su oficina del último piso. Lo compré a través de una filial el año pasado. Tu renta ayuda a financiar mis nuevas adquisiciones. Marcus se desplomó en una silla, pálido. La sala de reuniones de la fusión.
El que renovaron repentinamente el mes pasado. El administrador del edificio comentó que te gustaron los cambios. Dije con una pequeña sonrisa, me alegro de haber elegido el diseño yo mismo. A mi padre le temblaban las manos. La compañía hipotecaria dijo que ya habías pagado más de $780,000. Terminé por él. Sí, hace 3 años. Desde entonces, la casa es propiedad exclusiva de mi empresa. Les dejé creer lo contrario porque, bueno, así era más sencillo. ¿Pero cómo?, preguntó mi madre. ¿De dónde sacaron el capital? Pensé en las noches que pasé estudiando las tendencias del mercado. Los fines de semana explorando barrios emergentes con María. Las relaciones que había forjado con empresarios y promotores inmobiliarios locales. Todo mientras asumían que estaba fracasando. Empecé con poco, le expliqué. Usé mis ahorros para comprar un dúplex embargado. Lo renové con la ayuda de María. Sí, mamá. Nuestra empleada doméstica es mi socia y posee el 15% de la empresa. Revendimos esa propiedad por el triple de la inversión y luego la aprovechamos para compras más grandes. Saqué otro documento. La valoración actual de mi empresa. La cifra me dio un ataque de nervios. Eso es, no pudo terminar la frase. Más que el fideicomiso familiar, le dije. Sí, mucho más. Mi padre se ajustó la corbata. Sus instintos de hombre de negocios finalmente dominaron su ira. ¿Por qué decírnoslo ahora? ¿Por qué no antes? Porque primero necesitabas mostrar tu verdadera cara. Dije con calma. Quería ver si de verdad intentabas quitarme mi casa. La abuela de la casa me confió. Y lo hiciste. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde soñé con construir algo propio. Ahora podemos hablar de nuevos términos. Puedes seguir viviendo en las propiedades familiares. Sí, también soy dueño de ellas. Pero con contratos de arrendamiento formales. Alquiler a precio de mercado. Condiciones profesionales. Cobras tu propio alquiler familiar. Mi madre preguntó con incredulidad. Igual que tú estabas dispuesto a dejarme sin hogar. Me giré para mirarlos. Sí, los negocios son los negocios. ¿Verdad, padre? Eso es lo que siempre nos enseñaste. Marcus se levantó, ajustándose su costoso traje. Los abogados de la familia ya lo sabrán. Lo corté. Los contraté el año pasado cuando adquirí su edificio. Ahora también trabajan para mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Años de suposiciones. De despidos. De silenciosa condescendencia. Todo destrozado en una sola mañana. Mi padre fue el primero en hablar de nuevo. ¿Qué quieres? Respeto. Dije simplemente. No como tu hija. Has dejado claro lo que sientes al respecto. Sino como una mujer de negocios que ha construido algo importante. Algo real. Les entregué a cada uno una carpeta con los nuevos contratos de arrendamiento de sus respectivas propiedades. Tienen hasta el viernes para firmar. Después de eso, podemos discutir alternativas. ¿Y si nos negamos? Marcus lo desafió. Aunque su voz carecía de la confianza habitual. Sonreí, recordando las palabras de mi abuela sobre el silencio y la estrategia. Entonces tendré que darles a mis otros inquilinos el derecho de preferencia sobre esas propiedades. Creo que la competencia de su bufete ha estado muy interesada en esa oficina del último piso. Al salir de mi despacho, con las carpetas agarradas en manos temblorosas. Escuché a mi madre susurrarle a mi padre. ¿Lo sabías? Todo este tiempo. ¿Tenías idea? No, respondió. Parecía más viejo de lo que lo había oído nunca. Nunca nos fijamos bien. Volví a sentarme en mi escritorio, dejando escapar un largo suspiro. María apareció con una taza de té. Su mezcla especial que me había ayudado a superar incontables noches de planificación. Por fin te ven. Dijo, colocando la taza a mi lado. Asentí, pensando en el largo camino desde aquel primer dúplex pequeño hasta ahora. Ven el poder. Corregí. Todavía no me ven. Pero quizá ahora empiecen a buscarme. Mi teléfono vibró con mensajes de otros propietarios en Heights, ansiosos por hablar de adquisiciones. El imperio que había construido discretamente estaba a punto de hacerse muy visible. Pero primero, tenía una empresa que dirigir, inquilinos que conocer y el legado de una abuela que honrar. El drama familiar podía esperar. Después de todo, ahora tenía todo el tiempo del mundo y todo el poder para hacerlo. Un mes después del enfrentamiento en mi oficina, me encontraba ante la ventana de mi recién inaugurada sede en el centro de Chicago.
Toda la planta superior del edificio Morrison, otra adquisición reciente, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que había estado remodelando poco a poco. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. ¿Podemos hablar? A solas. En las semanas transcurridas desde la revelación, mi familia había asimilado la situación de otra manera. Mi madre había empezado a llamar a diario, oscilando entre recuerdos de disculpa y intentos velados de comprender mi repentino éxito. Mi padre se había refugiado en un silencio histórico, firmando los contratos de arrendamiento sin hacer comentarios. Pero Marcus había estado sospechosamente callado. Pasa por la oficina a las 2, le respondí. Sara, mi asistente ejecutiva, apareció en mi puerta. El grupo Henderson está aquí para la discusión de la fusión. Asentí, ajustándome la chaqueta. Los dejé pasar. La reunión transcurrió sin contratiempos. Llevaban meses intentando adquirir una de mis propiedades más pequeñas. Ahora, en cambio, me vendían toda su cartera. Es curioso lo rápido que cambian las cosas cuando la gente se da cuenta de quién tiene el poder. A las 2 en punto de la tarde, llegó Marcus. Se veía diferente, menos refinado, más humano, de alguna manera. Ya no tenía tanta arrogancia. Qué bonita oficina, dijo, mirando a su alrededor. Mejor que mis empresas. El contrato de arrendamiento de su empresa se renueva el mes que viene. Respondí, indicándole que se sentara. Deberíamos hablar de eso también. Se dejó caer en la silla frente a mi escritorio. En parte por eso estoy aquí. Están haciendo recortes. La fusión fracasó después. Bueno, después de que los clientes se enteraran de los cambios de propiedad, lo estudié detenidamente. Y me están despidiendo, admitió. Al parecer, tener a tu casero como hermana distanciada no es bueno para el negocio. Me recosté, dejando que la información se asentara. ¿Qué quieres, Marcus? Se pasó una mano por el pelo. Un gesto nervioso que recuerdo de mi infancia. Comprensión, supongo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Todo? ¿Justo delante de nuestras narices? Pensé en todas las cenas familiares en las que había estado, escuchándolos elogiar sus logros mientras desestimaban los míos. Todas las indirectas que les di y que ignoraron. Aprendí de mi abuela. Finalmente dije. No solo sobre bienes raíces, sino sobre paciencia. Sobre dejar que la gente te subestime mientras construyes algo innegable. Ella siempre decía que eras diferente. Murmuró. Especial. Solo pensé. Pensaste que estaba siendo amable con la grandeza decadente. Terminé. Todos lo hicieron. Eso fue útil. Abrí mi portátil y saqué un documento que había preparado hacía semanas, esperando este momento. Su empresa no está fracasando por nuestro drama familiar. Le dije. Está fracasando porque su modelo de negocio está obsoleto. Su estrategia de adquisición de clientes es deficiente y su análisis de mercado, como mucho, es superficial. Parpadeó. ¿Cómo sabes todo esto? Porque los he estado estudiando durante años. Así como estudio cada principio, cada competidor, cada oportunidad potencial. Giré la laptop hacia él. Este es un análisis preliminar de dónde están perdiendo dinero y cómo solucionarlo. ¿Por qué me muestras esto? Porque te ofrezco un trabajo. Dije simplemente. No por obligación familiar, sino porque eres inteligente cuando no te ciega el ego. Necesito a alguien que dirija nuestro departamento legal mientras nos expandimos a nuevos mercados. La sorpresa en su rostro fue casi cómica. ¿Tú? ¿Quieres que trabaje para ti? Conmigo, corregí. Como socio igualitario en el aspecto legal del negocio. Pero entiende algo. Esto no se trata de familia. Son negocios. Te ganarás tu lugar o lo perderás, como cualquier otra persona. Se quedó mirando el contrato que le puse delante. ¿Sabe papá de esta oferta? Papá ya no toma decisiones en mis negocios, respondí. Ni mamá ni nadie más. Esa es la primera lección que tendrás que aprender si aceptas. Marcus tomó el contrato y lo leyó con atención. Su instinto de abogado no lo había abandonado por completo. El sueldo es menor al que gano ahora, comentó. El sueldo base es, acepté. Pero la compensación en acciones es considerablemente mayor. Otra lección. Generar sentido de pertenencia, no solo ingresos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Mi abuela también te enseñó eso. Entre otras cosas, me puse de pie, caminando hacia la ventana otra vez. Ella me enseñó que el verdadero poder no está en lo que le muestras a la gente. Está en lo que construyes mientras no te ven. Firmó el contrato sin más negociaciones. Otra primicia.
Al salir de mi oficina, se detuvo en la puerta. Lo siento, Emily, por todo. Lo sé, dije en voz baja. Ahora demuéstralo ayudándome a construir algo aún más grande. Esa noche, visité la tumba de mi abuela y dejé flores frescas junto a su lápida. El viento otoñal se abría paso entre los árboles cercanos mientras yo estaba sentada en el pequeño banco que solíamos compartir. Tenías razón, dije en voz baja. Sobre todo. Sobre dejarlos pensar lo que quisieran mientras yo construía lo que necesitaba. Sobre la paciencia, que es más poderosa que el orgullo. Le hablé de Marcus, de los planes de expansión, del imperio que había crecido gracias a sus primeras lecciones. Me gusta pensar que se habría sentido orgullosa, no solo del éxito, sino de cómo lo había logrado. Mi teléfono vibró de nuevo. Mi madre preguntaba por la cena del domingo. Esta vez, sugirió cenar en mi casa. Un pequeño reconocimiento de la nueva realidad. Respondí con un simple sí. Que vengan. Que se sienten a mi mesa, en mi casa, en mi éxito. Que vean por fin lo que siempre estuvo ahí. Una mujer que convirtió su infravaloración en un imperio, porque a veces la persona más callada de la sala es a la que hay que vigilar con más atención. A veces, el niño que rechazan se convierte en la fuerza que no pueden ignorar. Y a veces, solo a veces, el silencio no es rendición, es estrategia. Miré hacia el cielo que se oscurecía, sintiendo el peso de todo lo que había construido, todo en lo que me había convertido. Gracias, abuela, susurré, por enseñarme el poder de ser subestimada. Luego volví a mi coche, lista para seguir construyendo, creciendo, liderando, ya no para ellos. Nunca más por ellos, sino por mí y por todos aquellos a quienes les han dicho que no son suficientes. Porque ya no era solo Emily. Era la directora ejecutiva de un imperio inmobiliario, dueña de la mitad de las propiedades más exclusivas de la ciudad y la prueba viviente de que a veces la mejor venganza no está en las palabras. Está en lo que construyes mientras ellos no miran.